parte que corresponde al hueso escafoides y otra parte que corresponde al hueso semilunar. Aunque, ya lo habíamos dicho, en el movimiento de aducción y abducción de la mano, los tres huesos que forman el cóndilo carpiano, ¿sí? Van a poder moverse sobre el hueso radio y no articula con la ulna. En este caso lo que nos muestran es cómo el cóndilo que forman los huesos del carpo articulan con la concavidad, ¿sí? O cavidad glenoidea, igual que como con la escápula, el mismo nombre, de tal forma pues que permiten, en este caso nos están mostrando esta flecha que lo que pretende mostrarnos es la flexión y la extensión de la muñeca. ¿Listo? Acá tenemos otra imagen bastante interesante que nos muestra cómo se forma la articulación mediocarpiana, ¿sí? Que la llaman bicondilia o bielipsoidea. Bicondilia porque tiene un cóndilo convexo en su parte de la fila distal de los huesos y cóncavo en la parte proximal y medial de los huesos del carpo, y en la parte lateral es al contrario, es cóncavo en la parte lateral y distal y convexo en la parte lateral y medial. Eso lo vamos a ahondar un poco ahora más adelante. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos la imagen de las articulaciones de la mano. ¿Listo? Tenemos la articulación radiocubital distal, tenemos las articulaciones radiocarpiana o la articulación radiocarpiana. Tenemos la articulación mediocarpiana, que es entre la fila distal y la fila proximal de los huesos del carpo. Las articulaciones intercarpianas también, no veo que las señalen aquí, pero cada uno de los huesos del carpo está articulado, pues, con sus respectivos, ahora los vamos a nombrar. La articulación carpo-metacarpiana del primer dedo o del pulgar y las carpo-metacarpianas de los otros 4 dedos. Las metacarpofalángicas y las interfalángicas, que son proximal y distal, y en el caso del pulgar solamente hay una interfalángica que no la denominamos ni proximal ni distal, pues porque no hay otras, sino simplemente interfalángica del pulgar o del primer dedo. Esta primera articulación que nosotros vemos aquí, que corresponde a la de la muñeca o radiocarpana, es una articulación elipsoidea, donde la fila proximal de los huesos del carpo forman un cóndilo que articula con la superficie articular del radio, y aquí va a insertarse el disco articular que también se lo conoce con el nombre de ligamento triangular, que completa la superficie articular de la articulación radiocarpiana. Luego tendríamos esta articulación de la línea azul, ¿sí? Que corresponde a la articulación mediocarpiana, que como ya lo decíamos es bicondilia. Un cóndilo está formado por los huesos grande y ganchoso que articulan en una especie de cavidad glenoidea formada por el escafoides, el semilunar y el piramidal. El pisiforme sale de esas articulaciones, mientras que del otro lado, el cóndilo lo estaría formando el hueso escafoides, y la cavidad glenoidea la estarían formando el trapecio y el trapezoide. Por eso se llama bicondilia. ¿Listo? Entonces, articulación condilia o elipsoidea, bicondilia. Luego tenemos la articulación carpo-metacarpiana del pulgar. Esta articulación es sencilla de montar. ¿Listo? Si nosotros vemos aquí, pues al ser en silla de montar, todos han visto una silla de montar, creo. Tiene una concavidad en sentido anteroposterior y una convexidad en sentido transverso, y es al contrario en la parte de encima. ¿Listo? Que sería o correspondería a la superficie articular del primer metacarpiano. Luego tenemos las de los otros 4 dedos, ¿sí? Las articulaciones carpo-metacarpianas del segundo, tercer y cuarto dedo, que corresponden a articulaciones planas. El libro de Rubier dice algo interesante, que las 4 en su conjunto forman una articulación celar compleja o en silla de montar compleja. Lo menciona en el libro, sin embargo, pues cabe anotar que al ser articulaciones planas,
¿sí? No tienen la movilidad, ¿sí? Tienen una movilidad escasa de manera individual a diferencia del primer dedo. ¿Listo? Luego tenemos nosotros las articulaciones metacarpofalángicas que vuelven a ser condíleas, ¿sí? Hay un cóndilo que corresponde a la cabeza de los metacarpianos y una cavidad, ¿sí? O una fosa articular que corresponde a las falanges proximales. Y luego tendríamos las interfalángicas, que son iguales, tanto la proximal como la distal, e igual que la interfalángica del primer dedo o del dedo pulgar, que corresponden a articulaciones trocoides. ¿Listo? Estas también las describen, en algunos libros las describen a estas como trocoides y a estas las describen como en silla de montar. ¿Listo? Bueno. Aquí miramos lo que yo les decía de la articulación entre el hueso trapecio y el primer metacarpiano. ¿Sí? Presenta una concavidad, ¿sí? Acá se la ve una concavidad en el sentido antero-posterior y acá se lo ve una convexidad en sentido lateral, que es lo que permite el encaje del primer metacarpiano y que le permite moverse hacia posterior, bueno, hacia anterior sería en este caso, hacia posterior, hacia medial sería en este caso, perdón, hacia lateral y hacia medial. ¿Listo? Por eso, esta articulación puede realizar flexión, extensión, oposición y circunducción. Eso lo vamos a ver en un momento en el atlas del Sogota. Muy bien. Aquí tenemos una imagen donde miramos el cóndilo que forman la fila distal de los huesos del carpo, articulando con el hueso radio y no con la ulna, sino que aquí nos están señalando el disco articular. Si ustedes lo miran en este atlas, lo denomina como disco cúbito-carpiano. Listo, también lo conocen como ligamento triangular o disco articular, como nosotros ya habíamos mencionado. ¿Qué movimientos puede realizar la articulación de la muñeca? Flexión, extensión, aducción, abducción y circunducción. Hay un detalle interesante, lo vamos a nombrar ahora que lo miremos en el atlas de Sogota, y es que la aducción es más pronunciada que la abducción por la apófisis estiloides del radio. Como la apófisis estiloides del radio es más distal y más grande, limita la abducción. Acuérdense que nosotros hablamos de aducción y abducción en posición anatómica. Esta no es la posición anatómica. La posición anatómica es con la palma hacia adelante, lo cual permite que sea más pronunciada la aducción, que es hacia este lado, donde la apófisis estiloides de la ulna es más pequeña que la abducción, que es hacia este lado, donde la apófisis estiloides la limita. Bueno, tenemos esta articulación que es la radiocarpiana y se refuerza por 4 ligamentos. Un ligamento anterior, un ligamento posterior y los ligamentos colaterales correspondientes, uno que se llama medial y otro que se llama lateral. Si nos vamos a la descripción del Rubier, que me parece bastante acertada, vamos a empezar con la descripción del ligamento radiocarpiano posterior, que presenta 2 fascículos. Del ligamento que cubre la articulación carpiana en su lado posterior. Estamos viendo la cara dorsal o posterior, que se divide en 2 fascículos. Un fascículo que se llama radiocarpiano, ¿sí? Que está compuesto por 3 ligamentos, los vemos acá, ahora los vamos a nombrar, y otro que se llama cúbito carpiano o ulnocarpiano. ¿Listo? Ambos denominados como dorsales. ¿Vale? Ambos denominados como dorsales o posteriores. Tenemos los ligamentos colaterales, que son propios de cada lado, el colateral radial del carpo, que también se le llama lateral, y el ligamento colateral medial o ligamento colateral ulnar del carpo. ¿Vale? Aquí, como ustedes lo notan, hay 3 fascículos que ya los vamos a mencionar cuáles son y cómo se denominan. Profe. Acá tenemos, sí.
Profe, hay algunos compañeros que dice que si los puede dejar ingresar a la reunión. Claro. Eran cuatro, ahorita veo dos. Tres. ¿Alguien más? Listo. Muy bien. Entonces, tenemos la vista anterior o palmar. Es idéntico. Entonces, lo único que nos faltaría ver es el ligamento eh, anterior de la articulación radiocarpiana, que al igual que el posterior dorsal tiene dos fascículos, un radiocarpiano palmar y un cúbito carpiano palmar, que también aquí ustedes se dan cuenta que tiene tres fascículos y este cúbito carpiano también tiene uno, dos y tres fascículos, que ya les vamos a poner nombre y apellido ahora en un momento. ¿Listo? Eso hace parte de la articulación de la muñeca. Vamos a verlo acá. Todos ven, ¿verdad? Bueno, entonces, para yo poder ver la parte anterior de los ligamentos propios de la articulación radiocarpiana, debo eliminar el retináculo de los flexores, ¿sí? La aponeurosis palmar longitudinal, acá tenemos, miren, el retináculo flexor. Y debajo de él estaría el canal carpiano. ¿Listo? Debajo del canal carpiano nosotros encontramos el tendón propio de los músculos flexores o el común. Y acá tenemos el del primer dedo. Eso lo estoy nombrando, eso lo vamos a ver cuando veamos músculos del miembro superior, no precisamente ahorita. Muy bien. Ah, parece que nos los borraron. Qué extraño. Yo hace un rato los busqué y sí los vi. Y sí se los veía claritos.
Bueno, eso es, aquí sí ya se los puede ver. Bueno, entonces acá tenemos la parte anterior, miren, o palmar, y aquí miramos los 3 o 4 fascículos que corresponden al ligamento radiocarpiano palmar o anterior. Entonces el primero se llama radioescafoideo, porque va al hueso escafoides. El segundo se llama radiolunar largo. Y el tercero se llama radiolunar corto. Eso hace parte, como les decía, de los 3 fascículos del ligamento radiocarpiano palmar. Mientras que por la parte lunar tenemos 3. Uno que es el cúbito lunar o ulno lunar. Otro que es el ulno piramidal o triquetral. Y finalmente, nos están señalando este otro, que es el ulno carpal dorsal, que se ve desde la vista anterior. ¿Listo? Entonces, este lo dejamos con 3 fascículos, un radio lunar corto, un radio lunar largo y un radio escafoideo, que todos también lo nombran radio escafoideo grande, porque se inserta en los 3 huesos. Finalmente, tendríamos en la parte anterior, perdón, posterior o dorsal, aquí viene el tendón común de los extensores. Aquí tenemos también, miren, el radio carpiano, dorsal o posterior, y el ulno carpiano, dorsal. Esta imagen no es lo más cómodo. Y acá tenemos el ligamento colateral ulnar y el colateral radial. Bueno, sería mejor ahora en la mañana. ¿Listo? Esos son entonces los ligamentos, para simplificarlos, que hacen parte de la articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca. Como dato importante que siempre se nombra, encima de estos ligamentos viene un tendón que se llama el retináculo flexor, que se inserta en el tubérculo del hueso escafoides, ¿sí? Y del hueso trapecio, en el pisiforme y el gancho del ganchoso. Ahí se inserta el retináculo flexor y limita la parte superior del canal o túnel carpiano. Por aquí pasan el nervio mediano, ¿sí? Que cuando este retináculo se tensa o esta región se inflama, atrapa a ese nervio y produce el síndrome del túnel carpiano. Eso siempre se pregunta. Esto no lo vamos a ver. Bueno, vamos a nombrar un par de cosas antes de llegar a esto.
que hay que nombrarlas nada más, que son las articulaciones que se forman entre los huesos del carpo. Entonces aquí tenemos dos articulaciones, que son la carpiana o intercarpiana media y las intercarpianas de sus huesos correspondientes. Como ya dijimos, la intercarpiana media es bicondilia, tiene un cóndilo lateral en su fila superior y un cóndilo medial en su fila inferior, o superior más bien. Acá superior y acá inferior. Y en semejanza a la articulación de la muñeca, está reforzada por unos ligamentos palmares que se llaman carpianos palmares y carpianos dorsales. Y finalmente tenemos las que se llaman intercarpianas, que son articulaciones planas, ¿sí? Entre cada uno de los huesos. Esos ya los habíamos dicho y vamos a repetir las relaciones articulares de los huesos de la muñeca. Entonces, el escafoides articula distalmente con el trapecio y el trapezoide. Va a haber un ligamento escafo trapezoideo y escafo trapezoide, ¿sí? Para dicha articulación plana. ¿Qué es tanto? Tienen unos ligamentos. En este caso serían dorsales. Si pongo una vista palmar, como esta, serían palmares y otros que son interóseos. Entonces, las articulaciones intercarpianas de cada hueso son planas y se refuerzan por tres ligamentos. Uno dorsal o posterior, uno palmar o anterior y otro interóseo. Eso corresponde a absolutamente todas las articulaciones del carpo. Tenemos el hueso grande, que articula con el trapezoide y con el escafoides y con el semilunar. Tenemos el hueso ganchoso, que articula con el grande, con el piramidal y con el semilunar. Y el hueso trapezoide, que articula, ya dijimos, con el escafoide, con el trapecio y con el grande. La única articulación que se produce solamente entre dos huesos es esta, que es la que se produce entre el pisiforme y el piramidal. Hay una curiosidad en cuanto a lo que dice el libro de Rubier, que muy raramente, muy contrario a lo que dicen todos los libros, es que esta articulación es plana, pero en Rubier dice que es elipsoide. ¿Listo? Está cubierta también, como habíamos dicho, por un ligamento anterior o palmar, un ligamento posterior o dorsal y no tiene ligamento interóseo, sino que tiene un ligamento medial que se articula entre el gancho del ganchoso y la apófisis estiloides para darle soporte a dicha articulación. Bueno, vamos a esta imagen de este atlas de acá, que es un atlas topográfico. La articulación radiocubital distal no tiene mayor cosa, ya la vimos el otro día, al igual que todas, tiene un ligamento anterior o palmar y un ligamento posterior, que en este caso pues se llama radio, ulnar, palmar y posterior. Y dorsal o posterior y palmar o anterior. Se forma un receso que se denomina como la cavidad articular radiocubital distal, y lo importante es esto que miramos aquí, que es el disco articular. Y miramos cómo el disco articular completa la superficie de la articulación
radiocarpiana. Aquí veríamos entonces, si yo tengo esta imagen y yo pregunto qué hueso es este es el hueso piramidal. Y este es el hueso semilunar. El escafoides no lo alcanzamos a ver. Acá tenemos el radio, el cúbito, la articulación radiocubital distal. Bueno, acá tenemos los huesos del carpo, ustedes ya los conocen, esta sería una vista anterior, el radio, la apófisis estiloides, la ulna o cúbito y la apófisis estiloides del cúbito. Aquí vendría el disco articular o ligamento triangular. Tenemos el escafoides, el semilunar, el piramidal y mírenlo, el pisiforme. Tiene forma de lenteja, dicen los libros también. Lo bonito de este tema cuando lo hacíamos presencial era que aprendan a identificar los huesos de la mano, cosa que era bastante interesante y pues lastimosamente en esta oportunidad no lo hemos podido hacer. Acá tenemos una imagen donde miramos los ligamentos. Esta sería una imagen anterior. Quiere decir que aquí tenemos el ligamento radiocarpiano palmar o anterior y tendríamos sus tres fascículos. Miren que acá lo colocan como radiocubital anterior, pues sería este. Y esto que nosotros miramos acá sería el radiocarpiano palmar o anterior con sus correspondientes fascículos, que son tres. Entonces aquí tenemos uno que correspondería al radio escafoideo o radio escafoideo grande, también le llaman, al radio semilunar largo, y acá no lo alcanzamos a ver, pero estaría el radio semilunar corto. Y de este lado estaría el cúbito carpiano o ulno carpiano con sus dos fascículos, ¿sí? Que serían radio semilunar, perdón, cúbito semilunar o ulno semilunar y cúbito piramidal o ulno piramidal o triquetral. Acá vemos un corte coronal de la articulación, vemos perfectamente formado el cóndilo, ¿sí? Acá vemos perfectamente el bicóndilo, un cóndilo aquí y otro cóndilo acá, una cavidad glenoidea aquí y una cavidad glenoidea acá. Y el disco articular o ligamento triangular. Acá ya le hicieron la disección muy bonita y detallada para diferenciar los diferentes fascículos en la vista palmar o anterior de los ligamentos anteriores de la muñeca. Entonces, miren, acá nos están colocando el radio semilunar largo, acá estaría el radio semilunar corto, y aquí tendríamos el radio escafoideo grande. Miren que ellos sí le dicen radio escafoideo grande o escafo grande. Como lo quieran decir, radio escafoideo está perfecto, radio escafoideo grande o radio escafo grande. Como le quieran mencionar, está perfecto. Lo que veríamos nosotros aquí es el ligamento colateral radial. Y lo que miraríamos nosotros acá, que ahí no está, pero debería estar aquí, es el ligamento colateral ulnar o cubital. Aquí están los dorsales o posteriores, miren, porque este es el tubérculo del radio. Entonces miraríamos el radio carpiano dorsal y que lo dividen ellos en dos fascículos, ¿no? Un radio carpiano dorsal y lateral y un radio carpiano dorsal y medial. Y al lado de él pues estaría el ulnar o cúbito carpiano dorsal o posterior. Acá ya nos muestran las articulaciones intercarpianas. Ya dijimos las relaciones. Dijimos que se cubren por dos ligamentos, unos palmares y unos
dorsales y unos interóseos. Al respecto no vamos a decir más porque no son muy relevantes. Miren que ellos los detallan, pues es muy simple decir que si el escafoide se articula con el semilunar, pues hay un escafo semilunar. Y si articula con el piramidal, pues hay un escafo, perdón, con el piramidal, no, con el trapecio, pues hay un escafo trapezoideo, ¿sí? Entonces, pues no es muy relevante hablar de esos detalles. Miren que aquí los coloca. Una imagen de los ligamentos que se pueden presentar. Acá tenemos los tres propios del radiocarpiano anterior o palmar, que dijimos es el radio semilunar corto, el radio semilunar largo y el radio escafoideo grande, o escafo grande o radio escafoideo. Está nombrado así en los libros. Y tenemos el del cúbito carpiano, que tenemos el cúbito semilunar. Miren que ellos sí mencionan uno que es el cúbito grande y el cúbito piramidal. Acá tenemos el colateral cubital y acá tenemos el colateral radial o colateral radial y colateral ulnar. Las dos formas de verlas están bien. Miren que, por ejemplo, acá nos señalan ligamentos y es lo lógico. Estos ligamentos que nos ponen en azul corresponderían a tres ligamentos. Uno anterior, uno posterior y otro interóseo, que recibirán el nombre, por ejemplo, en este caso, escafo semilunar, lunato piramidal, ¿sí? Acá, por ejemplo, entre el piramidal y el ganchoso, entonces hay uno entre el piramidal y el grande y otro entre el piramidal y el ganchoso. Hay otro entre el pisiforme, que sí ya se los había dicho, y el ganchoso, y otro entre el pisiforme y el primer dedo o metacarpiano. El grande con el trapezoideo y el grande con el ganchoso, y el trapezoide con el trapecio y con el grande, y el escafoides con el grande, con el trapezoide y con el trapecio, porque corresponde a las articulaciones de dichos huesos. Espero, suena complicado, pero no es complicado. Lo que pasa es que es la misma vaina para cada hueso y se hace largo y repetitivo, pero no es que sea complicado. Acá tenemos una vista posterior, dorsal o posterior, donde tendríamos ya saben que también acá hay dos, hay un radiocarpiano dorsal y un cúbito carpiano dorsal. Curiosamente, el cúbito carpiano aquí no nos los están mencionando. Y al igual que lo que yo les decía en la parte anterior, los intercarpianos, ¿sí? Hay uno anterior, que ya lo vimos acá, hay uno posterior, que lo estamos viendo acá, y aunque no nos los estén señalando, hay unos que son unos interóseos, ¿vale? Bueno, esto suena complejo, pero no es tan complejo. Lo que pasa es que, como les digo, ahí ese es repetitivo. Bueno, vamos acá a lo que nos ofrece el Sobota, que no es mayor cosa. Bueno, ahí nos hablan primero de los huesos de la muñeca, que ya estamos cansados de verlos. Nos ponen un detalle anatómico, un detalle radiológico interesante, que sería una fractura del hueso escafoides. El hueso escafoides es el hueso del carpo que mayormente se fractura. Correspondería a la mayoría de fracturas cuando hay fracturas de huesos del carpo. Pues en este caso en la radiografía se ve muy bien. Sin embargo, no siempre es fácil mirar una fractura del hueso escafoides. Muchas veces pasan desapercibidas en la radiografía, no se alcanzan a ver por los pequeñas que son. Pueden generar un cuadro de dolor crónico con la movilización
de la muñeca o en esta área de la muñeca, y a veces se necesita una tomografía para confirmar la fractura. Si no se tratan bien, que generalmente el tratamiento pues es conservador en la mayoría de los casos, en la inmensa mayoría de los casos, puede formar una artrosis de esta articulación de la parte del carpo y pues limitar bastante y tender a ser muy dolorosa el movimiento de la articulación radiocarpiana. ¿Qué me preguntan? Y que alguien preguntó algo. Sí, Doc, yo, qué pena, ¿de qué era el anterior Atlas? ¿De quién era para poder buscarlo? Ya les digo. ¿El de las fotos? Sí, el de las fotos. Se llama, ya les digo cómo se llama. Espérense. Aquí está, Manual y Atlas Fotográfico del Aparato Locomotor. Luza Pérez Mary Ruano Gil, de la editorial Panamericana. Ok, gracias, profe. Bueno, y acá nos está mostrando la famosa fractura del boxeador o fractura colérica. Seguramente este man le dio un puño a alguien o le dio un puño a algo y se fracturó el quinto metacarpiano. Esto también se pregunta bastante. El hueso que más susceptiblemente se fractura y el primero que uno va a ver en una radiografía cuando alguien se queja de que le duele y generalmente se palpa y duele el quinto metacarpiano, pues es precisamente el quinto. El quinto es el que más frecuentemente se fractura, ya lo habíamos dicho, por ser el más delgado de los metacarpianos. Ya saben, la articulación, la superficie articular carpiana del radio, las articulaciones entre los huesos del carpo, miren cómo esos tres huesos forman un cóndilo y acá estos de arriba forman un cóndilo y este forma otro cóndilo. Acá una cavidad y acá sería una y una. Creo que no nos demoramos más de esos 5 minutos. El resto de las articulaciones son sencillas. Ahí están los ligamentos. Esto es importante. Miren, aquí hay una luxación entre el escafoides y el semilunar. Aquí lo que se rompió es el ligamento escafo-semilunar. ¿Sí? El interóseo o los anteriores y los posteriores, los tres, lo que sea. Pero esto se luxó los huesos del carpo y eso requiere reparación quirúrgica porque esto no puede quedar abierto. Le quita totalmente, completamente la estabilidad a los huesos del carpo y es algo muy jodido. Por eso es que es tan berraco, mano, porque los huesos del carpo son pequeños, son muy irregulares, tienen relaciones muy específicas. Manipular esto es bastante complejo y repararlo y que quede funcional es bastante complejo. Movimientos de la muñeca, extensión. Acá le colocan extensión dorsal y, perdón, extensión de la muñeca y flexión de la muñeca. Acá lo que nos están indicando es la aproximación o la desviación hacia la parte del radio y hacia la parte de la ulna o los ángulos que se forman a partir de el tercer dedo desde la mitad. Acá miren lo que tenemos. ¿Sí? Esto sería abducción y esto sería aducción. Y es más larga, creo que acá adelante nos lo van a mostrar. No, nos lo mostraron. Sí. Qué raro. A ver, vamos a ver. Ahí. Eso, este es el sobota. Bueno, entonces tenemos. ¿Los de las fracturas no vieron entonces? Estas no las vieron. No, profe, no las vimos. Bueno, entonces aquí hay una fractura del escafoides. Aquí la señala y está supremamente clara. Este es el hueso escafoides, este es el semilunar, el piramidal, el pisiforme, el ganchoso, el grande
Y acá, medio confundidos, pues sabemos obviamente que este es el trapecio y acá el trapezoide. Entonces, una fractura del escafoides. Decíamos que es el hueso que más comúnmente se fractura de los huesos del carpo. Acá mirábamos una fractura del quinto metacarpiano. Entonces decíamos que también es relevante porque el metacarpiano que más se fractura es el quinto. Le llaman la fractura del boxeador porque es frecuente que se produzca cuando alguien le da un puño a alguien o algo, ¿sí? Entonces, lo más frecuente es uno ir a buscar el quinto, la fractura en el quinto, si bien obviamente pues puede presentarse en los otros sin que haya fractura del quinto, ¿vale? Acá decíamos nosotros que se mira perfectamente como la fila inferior de los huesos del carpo forma un cóndilo y como en la parte mediocarpiana tenemos un cóndilo en una parte con una cavidad glenoide en una parte y un cóndilo en la otra parte con una cavidad glenoidea en la otra parte. ¿Listo? Los ligamentos, pues que ya no vamos a ahondar en eso. Y aquí que nosotros miramos una luxación entre el escafoides y el semilunar, porque está completamente separado el espacio, se perdió completamente la relación articular entre estos dos huesos, cosa que es bastante grave. Los movimientos de la muñeca que decíamos, extensión y flexión, suelen confundirse porque no recuerdan que la posición anatómica es palma arriba. Entonces, cuando la palma se aproxima al antebrazo, es flexión. Por eso acá, aunque la mano esté yendo hacia abajo, es flexión. Y aunque la mano esté yendo hacia arriba, es extensión. ¿Listo? Que el ángulo normal de movimientos hacia ambos lados son 60 grados. Luego tenemos nosotros la abducción, ¿sí? Ellos le llaman radial o desviación radial y desviación ulnar, para que no se confundan, pero nosotros no nos vamos a confundir. ¿Se acuerdan que tienen que poner la mano al revés, con las palmas hacia adelante? Entonces, lo que se llama desviación radial es abducción, o sea, separación, abducción. Y la desviación ulnar es aducción. Y aquí tiene, no sé si decirle un error al libro, pero el ángulo, ¿sí? Miren, acá sí lo corrige. El ángulo es mayor hacia lo que ellos llaman desviación ulnar o que nosotros le decimos aducción o aproximación, porque va hasta los